Bienvenidos al podcast de Escudriñando las Escrituras. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que ha cruzado milenios y culturas, ¿no? El día de reposo. Pensemos en su viaje, de ser un mandato divino allá en el desierto a convertirse en un principio de libertad en la fe cristiana. La verdad es que su historia es fascinante y, como vamos a ver, es súper relevante para nuestras vidas, que van siempre a 1000 por hora. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar por qué? O sea, ¿por qué esta idea de apartar un día de 7 ha pegado tan fuerte a lo largo de la historia? Y miren que no se trata solo de no ir a trabajar, ¿eh? Hay algo mucho más profundo en ese ritmo de 6 días de labor y 1 de descanso. Un ritmo que, de alguna manera, parece estar tejido en el mismísimo ADN de nuestra fe y de nuestra experiencia como seres humanos. Bueno, para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido en 5 paradas. Primero el patrón divino, o sea, su origen. Después, la señal del pacto, cómo se hizo ley. Luego, el Señor del reposo. Ahí entra Jesús. De ahí pasamos a ver el cambio del sábado al domingo, un tema clave. Y por último, cómo aplicamos el reposo hoy. ¿Listos? Pues arranquemos. Y bueno, nuestra historia no arranca con una ley, para nada. Empieza con un modelo. Nos vamos hasta el mismísimo inicio de todo, al libro de Génesis, donde el reposo es como el broche de oro de toda la obra creativa de Dios. Fíjense bien en esto, lo dice Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Antes de que fuera un mandamiento para nosotros, el reposo fue una acción de Dios. Y ojo, esto es clave. Dios no descansó porque estuviera cansado, ¿verdad? Lo hizo para marcar un patrón, un modelo de algo que está completo, terminado y bendecido. Al santificar ese día, lo que hizo fue apartarlo, señalarlo como algo especial, algo sagrado. Y para captar toda la idea, ayuda mucho ver las palabras originales en hebreo. Shabbat, por ejemplo, no es solo estar sin hacer nada. Significa cesar, detenerse a propósito. Y Kadosh es santificar, o sea, apartar. ¿Ven la idea? La cosa es parar intencionalmente nuestras actividades de todos los días para dedicar ese tiempo a un propósito sagrado. Es una decisión, un acto deliberado. Muy bien, ahora demos un salto en el tiempo. Ese modelo divino del que hablamos, ahora se convierte en un mandamiento, así clarito y directo. Allá en el monte Sinaí, el reposo pasa a ser una ley fundamental para el pueblo de Israel. Era como una señal, algo visible de esa relación única que tenían con Dios. Y aquí lo tenemos clarísimo en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 10, el famoso cuarto mandamiento. Ahora pónganse en el lugar de Israel, un pueblo que acaba de salir de la esclavitud en Egipto, donde el trabajo no paraba nunca, jamás. Para ellos, este mandato era un verdadero regalo de libertad. Un recordatorio cada semana de que ya no eran esclavos y de que su valor no estaba en cuánto producían, sino en su relación con Dios. Y aquí viene algo súper interesante. Resulta que la Biblia nos da 2 motivos para el mismo mandamiento, y se complementan perfecto. En Éxodo, como vimos, se conecta con la creación. Descansamos porque Dios lo hizo primero. Pero después, en Deuteronomio capítulo 5, la razón que se da es la redención. Descansamos para acordarnos de que Dios nos liberó de la esclavitud. O sea, es un recordatorio de Dios como creador y también como nuestro redentor. Ahora, gran salto al Nuevo Testamento. Y aquí la cosa se pone, la narrativa da un giro tremendo. Jesús entra en escena en un momento en que ese regalo del reposo se había vuelto una cosa súper legalista, deformada, y Él llega para restaurarlo, para devolverle su significado original, su verdadero propósito. Es que, lo que se diseñó como una bendición se había transformado en una carga pesadísima. Los líderes religiosos de la época le habían añadido cientos de reglas súper detalladas sobre qué podías y qué no podías hacer. Una locura. Se perdió por completo el punto, el corazón del mandamiento. El espíritu de la ley quedó, ahogado por la letra de la tradición humana. Y entonces Jesús suelta esta frase que la encontramos en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, y que es, totalmente revolucionaria. Con esto, Él pone todo en su lugar otra vez. Dice que el día de reposo se hizo para el bien del hombre,
no al revés. O sea, es un regalo, no una cadena. Y cuando se declara Señor del reposo, lo que está diciendo es, yo tengo la autoridad para decir cuál es su verdadero propósito. Y ese propósito es la misericordia, es la restauración de las personas. Y claro, no se quedó solo en palabras, lo demostró con sus acciones, una y otra vez. Sanaba a los enfermos, defendía a sus discípulos cuando los criticaban por tener hambre, enseñaba sin parar que la compasión, que el amor por los demás está por encima de cualquier regla o ritual. Jesús, en esencia, estaba rescatando el corazón del reposo, usarlo como un día para hacer el bien. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón, una de las grandes preguntas históricas, ¿no? Si el mandamiento original era guardar el séptimo día, el sábado, ¿por qué la mayoría de los cristianos a lo largo de la historia se reúnen el domingo, que es el primer día de la semana? Buena pregunta. Bueno, la clave está justo aquí. Esto no pasó por un decreto de un día para otro, ¿eh? Fue un cambio, digamos, orgánico, algo que nació del corazón mismo de la fe. Para los primeros cristianos, la resurrección de Jesús fue el inicio de una nueva creación. Así que de manera muy natural, comenzaron a juntarse el primer día de la semana para celebrar ese evento que lo cambió todo. Claro que este cambio se fue consolidando poco a poco, a lo largo de varios siglos. Ya vemos pistas en el libro de los Hechos, por allá en el capítulo 20, versículo 7. Para principios del siglo II, figuras como Ignacio de Antioquía ya se referían al domingo como el Día del Señor. Y más adelante, en el siglo IV, el emperador Constantino lo declara día de descanso civil y varios concilios de la Iglesia terminan de formalizar una práctica que ya estaba súper extendida. Ahora, la base teológica, la base bíblica para este cambio, la encontramos en pasajes como el de Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahí, el apóstol Pablo lo explica de una manera genial. Dice que guardar el sábado de forma literal era como una sombra, ¿saben? Una figura que apuntaba a algo mucho más grande, a la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? ¿Esa sustancia? Pues Cristo mismo. El verdadero reposo, entonces, no está en un día, sino en una persona. Y bueno, con todo este recorrido, llegamos a nuestro tiempo. ¿Qué significa todo esto para nosotros, hoy en día? ¿Cómo aplicamos este principio de reposo en un mundo que, seamos sinceros, parece que nunca para? Pues miren, el Nuevo Testamento de hecho como que redefine el concepto. El libro de Hebreos en el capítulo 4 nos habla de un reposo sabático que es superior y que está disponible para el pueblo de Dios. Y ya no se refiere a un día en el calendario, sino a esa paz profunda, a esa seguridad que encontramos cuando dejamos de intentar salvarnos por nuestras propias obras y confiamos totalmente en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, ¿qué nos queda? Que el principio sigue totalmente vigente, aunque la forma haya cambiado. Los valores que están en el corazón del reposo son vitales. Pensemos en tres cosas. Adoración, o sea, juntarnos con otros creyentes. Descanso, que es desconectar de verdad para recargar pilas, tanto física como mentalmente. Y misericordia, usar ese tiempo para ayudar a otros, para hacer el bien justo como hacía Jesús. Al final, la clave de todo esto hoy en día es la libertad que tenemos en Cristo. La práctica buena es abrazar el reposo como lo que es, un regalo para nuestro bien. La práctica mala es irse a los extremos. Por un lado, el legalismo, que es empezar a poner reglas y a juzgar a los demás. Y por el otro, la negligencia, que es simplemente ignorar por completo este principio tan sabio que Dios diseñó para que vivamos mejor. Y esto nos deja con una última idea para pensar. Si el sábado era la sombra y Cristo es la realidad, entonces todo este concepto del día de reposo apunta a algo mucho más grande, ¿no creen? Nos invita a preguntarnos, más allá de qué día es en el calendario, ¿dónde encontramos ese descanso profundo, ese descanso verdadero para el alma? Y la respuesta que nos da la Biblia es muy clara. Lo encontramos en una relación de confianza con Él, con el Señor del reposo. Este podcast fue creado por Saulo Ricaldi. Espero que haya sido de tu agrado y te espero en el próximo episodio de Escudriñando las Escrituras.